Y de nuevo estamos en Lima, acá nos encontramos con nuestro amigo Jason Mesa, que acaba hace poco de hacer una conferencia de prensa con una simpática chica, Lucía Oxenford. ¿Cómo está Jason? Buenos días, un saludo para Full Ritmo, maestro. Bueno, saludando a la gente de Full Ritmo como siempre, agradeciéndoles por el cariño que nos tiene Juliancito y por darnos la preferencia para enviar nuestro saludo a toda la gente que escucha la música sureña, que escucha el folclore peruano, y agradecer, ¿no? Hemos terminado una conferencia de prensa muy bonita, han venido todos los medios de televisión, prensa escrita, y de verdad que los invito a ver el video. Busquen en YouTube el video de Jason Mesa con Lucía Oxenford, la canción Mil Problemas, que de verdad les va a gustar. Sí, lo vi en un programa de televisión la semana pasada, entonces sí. Ya varios días están trabajando con esta señorita, sí, ¿no? Sí, un avance de eso, fue un detrás de cámaras del video, lo grabamos aquí en Surco, en el Parque de la Amistad, y bueno, esperemos que le guste a la gente, ¿no? Algo nuevo, algo novedoso, una chica que sí está intentando entrar a la onda del folclore, y esperemos que vaya todo bien. Le has hecho bailar guayno, ¿no? Por supuesto, le hemos puesto sus ponchos, le hemos hecho bailar guayno, ahí hemos dramatizado en el video, ¿para qué? Muy bonito. Ha grabado nuevos temas, por ejemplo, estás promocionando Mil Problemas de Toribio Polo. Así es, la canción Mil Problemas es la que estamos promocionando ahorita, la canción Ábreme la Puerta, y bueno, ¿para qué? Regresamos recién ayer de una gira por todo el sur peruano, nos fuimos hasta Bolivia, de verdad que muy bonita la gira, todo estuvo bien, y regresamos y seguimos trabajando ahora con la conferencia. Estos días tenemos prensa, tenemos que visitar canales, algo incansable. Hay una nota en la revista Full Ritmo número 17 que mañana sale, donde anuncia que vas a grabar con el patrón del sonido, Paul Escobar, allá en Juliaca. Tenemos un proyecto con Paul y lo estamos trabajando, es una gran persona. Hemos tenido la oportunidad de compartir como amigos, como compañeros de música. Hemos compartido muchas cosas, gustos musicales, teorías de música, y de verdad nos fue bien y hemos quedado en poder trabajar, hacer algo por el folclore peruano. ¿Pero con tu propio estilo o un estilo sureño? No sé vamos a tratar de encontrar una conjunción bonita, ¿no? ¿Ya? Una conjunción bonita, pero ojo, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y tratar de hacerlo lo natural, ya como dije, ¿no? No hay que editar, no hay que engañar a la gente. Ya. ¿Y qué novedades, maestro, para tu aniversario? Ya se vienen los tonos, se viene octubre, se vienen las fiestas, se vienen los preparativos, vamos a hacer unos eventos muy simpáticos, pero ahorita estamos cimentando el terreno con los preparativos, con la prensa, con lo que a la gente le gusta. Ya, amigo, despídete para Full Ritmo y otras cosas, otras novedades que quieras decir, les maestro. Invito a la gente de Full Ritmo a que sigan disfrutando de esta hermosa página y busquen la música de tu amigo Jason Mesa. No me reconoce a uno que jugó por el sombrerito, pero bueno, tu amigo Jason Mesa, búsquenos en internet, en YouTube, y estaremos ahí para alegrarles los corazones cuando ustedes quieran. Ya, maestro, y que sean los éxitos. Chao, nos vemos, hasta luego.